Hola y bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Hoy, como estamos en tema de Semana Santa, ya ustedes verán el video cuando haya pasado la Semana Santa. No voy a poder sacárselo antes porque no tengo los dispositivos, estoy fuera de la vivienda. Pero bueno, les voy a grabar noticias, informaciones con respecto. Este tema va a ser con respecto a Cuba, la Semana Santa, ese litigio que hay entre el gobierno, el régimen y las iglesias católicas, el cristianismo en Cuba, que viene desde el año 1959 con la llegada de Fidel Castro, la llamada Revolución Cubana, y cómo eso no ha claudicado, es decir, sigue, continúa, a pesar de que en el año 1998, con la llegada del Papa a Cuba, pues se flexibilizó en ciertas cosas, como por ejemplo se dio el 25 de diciembre como festivo. Posteriormente, allá en los primeros años del año, ya cuando le llegaba el 2000, con la llegada del otro Papa, pues también se dio el Viernes Santo se dio festivo en Cuba, y ahí estaba, ya no estaba Fidel Castro en mando, estaba Raúl Castro, su hermano. Entonces quiero compartirle cómo hoy por hoy estamos en el 2024, hay restricciones, hay prohibiciones, hay seguimiento, persecución, y principalmente con aquellos sacerdotes, aquellos curas que evidentemente hacen crítica abierta a situaciones que están sucediendo en Cuba, que va en contra de los principios que defiende todas las religiones en su conjunto, ¿no? Que es el bienestar y el hacer el bien. Primero que nada tengo que decirle, tengo muchas cosas anotadas porque yo me pongo a hablar y después cambio el tema y no menciono lo que realmente he estado encontrando en la información. Esta información que les voy a brindar de la fuente 14 y medio es de donde más me alimenté para encontrar esta fuente de estas prohibiciones que ha hecho el régimen para este año 2024. Los invito, como siempre los invito, a que se suscriban a mi canal. Ese botoncito que está ahí abajo que dice suscribirse no les cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Decirle que la Semana Santa, bueno, se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y antes de entrar en las prohibiciones, quiero decirle que entre las procesiones más famosas de Cuba se encuentra la de Trinidad y Camagüey, sin dejar de mencionar el resto del país. Por ejemplo, en Trinidad se cree que la primera procesión se celebró un jueves santo 16 de marzo del año 1716 por el obispo fray Jerónimo Valdés, luego de la llegada de es decir, a las tierras de Trinidad, del Cristo Vera Cruz en el año 1713. Esto te da una idea de lo que, bueno, en realidad estas celebraciones en Cuba viene dada por la presencia de que Cuba era España. Evidentemente es una de las tradiciones que se exportó a la isla y se mantiene hoy por hoy a pesar de todos los obstáculos que han tenido desde el año 1959. En Cuba aún se hacen procesiones, pueden buscar por internet imágenes de estos días, procesiones que se han permitido, pero yo les voy a hablar de algunas que se han sido prohibidas. Tengo aquí, les voy a leer. El régimen impide la parroquia Sagua, es decir, la parroquia de Sagua la Grande celebre la procesión del Santo Entierro, que suele celebrarse el Viernes Santo. El cura de dicha comunidad dio a conocer en sus redes sociales que el pasado domingo de Ramos salieron con un gran crucifijo, es decir, ponen entre comillas que se llama con un gran crucificado, es decir, con lo que salieron a pasear el Cristo. Aprovechando la única autorización con la que contaron este año, tuvieron que hacer lo que normalmente se hace después del siguiente fin de semana, lo hicieron el domingo de Ramos, producto de las provisiones que tuvieron. Continúo. Según el cura Wilfredo, y cito, voy a citar, ese Cristo era para sacarlo el Viernes Santo, pero como las autoridades que dicen respetar la libertad religiosa no dieron el permiso para ese día, pues lo sacamos si les dice hoy, refiriéndose al domingo de Ramos. Si bajó desde su altar y pesa unas 300 libras, aproximadamente algo inferior a 150 kilogramos, no se iba a quedar sin salir a la calle, expresó el cura. Otro caso fue el del sacerdote habanero Lester Saya,
quien se ha mostrado abiertamente crítico con el régimen cubano. Por tal motivo, su caso crea mucha expectativa. Bueno, a dicho sacerdote se le prohibió convocar la procesión del Santo Entierro en la parroquia del Sagrado Corazón en el municipio habanero del Vedado. Voy a citar palabras de este sacerdote. Dice: en el día de ayer fuimos informados a través de los canales pertinentes que no sería aprobada la procesión. Ya para el pasado año, el régimen, esto es lo que está diciendo el medio de información cual saqué esto que le estoy compartiendo, 14 y lo vuelvo a repetir. Les voy a dejar el enlace acá en la descripción de este video, por si ustedes quieren ampliar, porque lo que hice fue un resumen de esa información. Ya para el pasado año, el régimen alegó no tener personal para garantizar la seguridad de la festividad. Y este año, pese a haber realizado la solicitud con tiempo, fue negada. Sigo refiriéndome al sacerdote habanero Lester Saya. Y voy a citar palabras de él. En esta ocasión, la negativa vino dada en relación a mi persona. Por lo visto, mis homilias incomodan o ponen nervioso a algunos, dijo Lester. Dicha petición se realizó a nombre del pueblo y no a título personal, ya que dicho sacerdote se ha expresado abiertamente contra el régimen, pero aún así fue negada, y es muestra que dicha negativa es un castigo a su persona por su forma de pensar, y es una muestra más, valga la redundancia, de la falta de libertades y una violación a la libertad religiosa del país. Ahora, esto es algo que todos los cubanos lo sabemos, pero como sé que me ven de otras partes del mundo, que conozcan cómo ha sido dentro de Cuba, ha sido un problema para las religiones en general, pero principalmente la religión católica, los cristianos, etc. Voy a citar: nunca en mis años de sacerdocio, sigo con el mismo sacerdote Lester, he hecho uso del espacio público, dígase durante las procesiones, para exhortar a nada que no sea la piedad. Soy muy bien consciente del espacio público y máximo defensor de un Estado laico, como para saber distinguir entre el espacio público que lleva un tipo de tratamiento y el espacio religioso que lleva otro. Y por último dejó saber el sacerdote que la procesión se realizaría en el interior del templo, es decir, al final se realizó dentro del templo. Ahora vamos a hablar de otra de las personas, que se llama Kenny Delgado. Es otra de las voces más críticas con el régimen dentro del clero católico, y recordó palabras de muchos sacerdotes cubanos dirigidas a la policía a raíz de las protestas del 11 de julio del 2021, estamos en el 2024, hace 3 años. Y voy a citar las palabras que estaban diciendo en aquel entonces: no alces la mano contra tu hermano. Esa era una frase que muchos sacerdotes se expresaron, porque ya sabemos que hubo bastante violencia contra unas protestas pacíficas. Siempre debo decir que eran unas protestas pacíficas. Las personas salieron solamente con un móvil en la mano para grabar lo que estaba pasando. Y eso también era delito. Este sacerdote radica en la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, en Arroyo Naranjo. Otro sitio afectado fue el oriente del país, donde en la diócesis de Bayamo, Manzanillo, varias parroquias tampoco tuvieron sus procesiones de la Semana Santa. Y cito por acá: el gobierno no quiere gente en las calles por miedo a posibles manifestaciones. Esto nos ha puesto en obligación de dejar de hacer algo que llevamos años haciendo tras años, y año tras año vienen haciendo las procesiones. El año pasado no hubo procesiones y todo se hizo con la paz de Dios. Voy a volver a citar: estamos muy disgustados por esa decisión. La fe no tiene nada que ver con la política y no debería mezclarse, señaló el sacerdotes de esa zona. El odio, la censura del régimen hacia las religiones, y en especial a la católica, no es algo nuevo. De hecho, hoy en día, para agradar más la opinión pública, han flexibilizado en varios aspectos. Eso tengo que decirlo, que se ha flexibilizado en varios aspectos, y aquí les tengo un ejemplo. Para el año 1961, el comienzo de la revolución, específicamente un 10 de septiembre, un joven llamado Arnaldo Socorro fue herido de muerte ante la iglesia Nuestra Señora de la Caridad en La Habana por defender una procesión que había sido prohibida. ¿Y cuál fue el motivo de que lo hayan agredido? Bueno, que él estaba gritando: ¡Viva Cristo Rey! El arzobispo de Santiago de Cuba,
Dionisio García Ibáñez, criticó el pasado domingo de Ramos al gobierno en defensa del pueblo, es decir, criticó al gobierno y defendiendo al pueblo, que recientemente salió a las calles pidiendo corriente y comida, algo que ya el régimen es incapaz de garantizar. De ahí que se escuchó también un reclamo del pueblo, una parte muy importante, pidiendo libertad. Es importante hacer saber que el arzobispo cubano de derechos humanos reveló que en el 2023 al menos se produjeron 936 acciones contra el ejercicio de las libertades religiosas, haciendo mención a las detenciones arbitrarias y algo que se estila mucho por las autoridades, es decir, el sitiar los domicilios de los familiares. No de los cercan que no pueda salir, sino que lo tienen constantemente vigilado todo tipo de movimiento. Y cuando hay algo que se pone un poco la situación un poco tensa, pues cierran incluso hasta esas calles, las cierran para que si ellos consideran que son opositores, por el motivo que sea, les permite incluso la salida de la vivienda. Es decir, muchas integrantes de las damas de blanco se les ha impedido ejercer el culto religioso al no dejarlas asistir a las misas dominicanas de los domingos. El problema es que en Cuba las reuniones están prohibidas. Usted no puede reunir, solamente se pueden reunir los del régimen, los simpatizantes del régimen, reuniones de los que se llama el CDR, reuniones del partido, todo lo que tenga que ver con el régimen. Fuera de eso, usted como persona civil no puede haber una reunión de más de ciertas personas. O sea, bueno, una fiesta, usted alega una fiesta, es otra cosa, pero una reunión para hablar de algo y menos para crear oposición a ese gobierno. Eso está prohibido. Y me imagino que seguramente, pues, algunas... es posible que estas damas de blanco utilicen, yo no estoy seguro, pero esas reuniones, aparte de la creencia, ¿no?, de ir a misa, pues una vía para poder reunirse entre ellas, y tal vez no están haciendo ninguna conspiración, sino poder hablar entre algunas que les es más incómodo abiertamente porque son perseguidas por el régimen. Hasta aquí quise hacerle este pequeño video del tema de cómo ha sido perseguido la religión en Cuba, la católica, el cristianismo, desde el mismo inicio del 1 de enero del año 1959, con el triunfo de Fidel era la dictadura de Batista, hay que decirlo, pero implantó otra dictadura que lleva más de 65 años. Es verdad que hoy en día no es lo mismo que hace años, pero sigue la persecución y la falta de libertades. Aún así, pues para terminar el video un poco más alegre, tengo que decir que hoy por hoy aún se hacen procesiones en Cuba. Y bueno, les voy a dejar acá algunas imágenes de las últimas de este año 2024, procesiones que se han celebrado a pesar de la escasez, de la necesidad, de la falta de recursos. En Cuba, la religión católica se estima que sea de más del 50% de la población, yo diría un poco más, y estas tradiciones, aunque hayan querido romperlas, extinguirlas, eliminarlas, por parte de ese régimen de corte comunista, ha sido imposible. Ha sido imposible. Los cubanos son de corte religioso, ya sea la religión que sea, y eso no se los va a quitar nadie. De hecho, muchas personas de los que están con cargos en el régimen son practicantes también de religión, que lo hacen a escondidas, eso lo sabemos. Eso, como hay canciones incluso en Cuba que lo dicen, que te vas a consultar de madrugada. Eso es para decirte que al público pues te haces hacer ateo cuando en realidad no lo eres. Y así, por eso no se va a romper, no se va a romper nunca, y esperemos que lejos de eso, pues lo que haga es profundizarse y hacerse más grande, que se divulgue más, porque es algo muy bonito, algo arraigado en nosotros, como yo en otros videos lo he dicho. Los cubanos al final somos españoles por genética, y todas estas tradiciones las hemos heredado de nuestros ancestros españoles, y otras que se han ido incorporando, como las religiones de África, por ejemplo, que también es una de las que se practica con fuerza allá en Cuba. Así que nada, hasta aquí les voy a dejar el video de cositas de la Semana Santa en Cuba. Cosas buenas, cosas malas principalmente por parte del régimen, pero aún así persiste y persistirá las religiones en Cuba, en defensa. El que quiera creer, que crea. El que no quiera creer, que no crea. Pero que exista la libertad de
creencias y que las personas puedan expresarse, porque al final no están haciendo ningún delito ni nada malo. Bueno, ya saben, manita hacia arriba, compartan la información y nos vemos en un próximo video. Chao.